Queridos alumnos de la Universidad Corporación Universitaria Republicana, hoy me voy a dirigir a través de este medio para iniciar un ciclo de conferencias académicas para vencer el curso de Derecho Constitucional Colombiano. Ello en razón por las circunstancias que todos ustedes saben y que me permito recordarlas por el tema que está viviendo la nación colombiana y el mundo entero por la pandemia del coronavirus. Hoy voy a resaltar la primera conferencia del ciclo determinada como los antecedentes políticos, sociales, culturales y económicos que estaba viviendo el país antes de la Constitución de 1991. Nos regía la Constitución de 1886. Daré esta primera conferencia en 20 minutos para con ello empezar a cumplir con el programa académico porque las clases se fueron de esta manera virtuales. Entonces, ya entrando en materias, no sin antes recordarles que mi interlocutor válido va a ser el monitor o monitora del curso y con ella daré las instrucciones del caso, con ella me reuniré permanentemente y con ella interlocutaré permanentemente para continuar con este ciclo de conferencias y aunado a ello mmm, quiero manifestarles desde ya que se van a dejar unas lecturas, terminada esta conferencia se dejarán unas lecturas que son de obligatorio cumplimiento. Con ello ustedes deben realizar unas reseñas que serán máximo de 2 hojas en esas reseñas, con base a lo que yo diga y con base a lo que manifieste y deje como tarea para seguir cumpliendo con el cronograma académico. Por último, recordarles que las exposiciones continúan en los horarios establecidos para tal fin, con la carga que cada uno de ustedes, los alumnos, deben tener a manera personal. No olviden que el título es personal y la nota también es personal, individual. Entonces siguen con ello. Deben colgar en el correo del curso cada uno de ustedes máximo 10 diapositivas por cada exposición y me las deben hacer llegar a mi correo académico feranguloacadémico2015@gmail.com. Bueno, empecemos ahora sí en materia de los antecedentes jurídicos, políticos, sociales y económicos y culturales que vivía el país Colombia, nuestro territorio, ¿sí? Antes de crear la nueva constitución de 1991. En ese entonces estaba como presidente de Colombia Virgilio Barco para un periodo constitucional elegido de 1986 a 1999. Todos ustedes saben y recordarles que Colombia estaba viviendo una situación crítica, social, inclusive el señor presidente de Colombia, Virgilio Barco, le tocó decretar el estado de sitio en ese entonces, porque había una conmoción interior que estaba afectando la sociedad colombiana y en especial el tema del narcotráfico y el terrorismo. Se reunieron los narcotraficantes con los terroristas para generar caos, desorden, para convertir esta sociedad colombiana en una sociedad joviana. Acuérdense en la teoría de Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus, todos contra todos. Así querían convertir a esta sociedad colombiana y lo lograron. Sí, claro, por supuesto que lo lograron en el sentido de que generaron temor, miedo, generaron terror
hasta tal punto que ya terminando el periodo constitucional de Virgilio Barco, entre 1988 y 1990, mataron 4 candidatos de unas tallas con unos personajes, 4 candidatos a la presidencia de la República, 4 candidatos o precandidatos presidenciales, todos con unas excelentes hojas de vida intachables, con conocimientos profundos del Estado colombiano, que tenían claro qué iban a hacer cuando iban a ser presidente de Colombia. Entre ellos Jaime, el maestro, imagínense, el maestro Jaime Pardo Leal, uno de los grandes constitucionalistas que ha tenido Colombia, Bernardo Jaramillo, que venía de ser reinsertado del M-19, ¿sí? Comandante del M-19, al igual que Carlos Pizarro, ¿sí? Y por último, Luis Carlos Galán Sarmiento. Estos 4 candidatos, repito, todos con unas excelentes horas de vida, con formación política excelente y todos con unos ideales hermosísimos que tenían en sus planteamientos, en sus campañas políticas para ser presidentes de Colombia y salvar a este país y sobre todo entregarle la paz a este país. Esa muerte sistemática de líderes sociales que hoy mismo se está viviendo 2020 Colombia, pero en este caso eran nada menos que candidatos a la presidencia de la República. Se aunó a ello también la muerte sistemática de los pocos policías en Colombia que eran antiincorruptibles, es decir, no eran corruptos, no se dejaban comprar y pegados a las políticas y pegados a la autoridad y pegados a esos fines del Estado, estaban haciendo las cosas bien, pero también empezaron a matar a buenos policías en Colombia, ¿sí? Y entonces, con bombas, con bombas, ¿sí? Que genera un caos en las ciudades, en los centros comerciales, en las calles bogotanas, en las calles de Colombia, todo unido a las muertes, repito, de los 4 candidatos, de esas muertes sistemáticas de los líderes sociales, de los policías buenos y el terrorismo que generaba las bombas y las muertes de muchos civiles, pues obviamente, y finalizando el periodo constitucional del presidente de la República, Virgilio Barco, pues decretó el estado de sitio y recordar que el 18 de agosto de 1989, no se les olvide esta fecha, 18 de agosto, porque 4 días después cumplo años, no se les olvide, 4 días cumplo años para celebrarlos académicamente con todos ustedes, queridos alumnos. El 18 de agosto de 1989 se produce una de las muertes más principales porque era el candidato con más opción para ser presidente de Colombia. Por parte del Partido Liberal, había logrado la unión del Partido Liberal, había recogido también grandes líderes de los demás partidos que habían surgido y veían en él una esperanza para el país. Y matan a Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, pues obviamente se llenó la copa, rebosó la copa y Virgilio Barco pues había ya decretado con anterioridad el estado de sitio. Y entonces, entre esos diferentes sucesos, resaltando el de Luis Carlos Galán, la muerte de Luis Carlos Galán, entonces viene una serie de acontecimientos eh, que justifican el estado de sitio. Entre ellos empieza la justicia sin rostro en este país. Vuelve a revivirse la justicia sin rostro en este país desde la época de 1982, cuando Turbay decretó el Estatuto de Seguridad. Justicia sin rostro que obviamente los jueces constitucionales y los jueces penales pues van con rastre al tema de los derechos humanos y no les importa en sus decisiones ir en contra del Estado de Derecho, en contra del Estado constitucional que existía en ese entonces, el mínimo Estado constitucional que existía en ese entonces, y obviamente van en contra de todos los derechos humanos. Y esta justicia de rostro,
pues obviamente en sus decisiones suprimen garantías constitucionales, ¿sí? Todos con respecto a los delitos del narcotráfico y del terrorismo. Sucede que el 25 de agosto de 1989, en el país hay una marcha del silencio que la crean, la motivan y nace de la voluntad del pueblo de un plus especial que se llaman los estudiantes en todas las carreras, en especial liderados por las carreras de Derecho, ¿sí? Los estudiantes de Derecho, y hacen una marcha llamada la Marcha del Silencio el 25 de agosto de 1989, disculpe, 1989, y en esa marcha toman la decisión de a ver si es posible que el día de las elecciones que iban a ser nada menos y nada más que el 11 de marzo de 1990, se incluyera una séptima papeleta que dijera sí a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué se denomina la séptima papeleta o ese movimiento de la séptima papeleta que nace de esa marcha del silencio de los estudiantes liderada por los estudiantes de este país? Porque ese día se elegían, así estaba concebido en la Constitución de 1886, que estaba vigente en ese entonces hasta 1991, que es la que reforma la Constitución de 1991, la cambia de nuevo orden constitucional, le da un nuevo orden, reforma la de 1886. Existía un sistema electoral en Colombia y existían unas autoridades de elección popular. Entonces ese día se elegían gobernadores, alcaldes. El mismo día, al unísono, gobernadores, alcaldes, se elegían miembros del Congreso, senadores y representantes a la Cámara. Se elegían diputados que eran el ente de control político del ente territorial denominado departamento, y se elegían concejales municipales y distritales. Ahí estaban las seis papeletas, seis papeletas. Por eso ellos inventaron que debería incluirse una séptima papeleta y hacen una solicitud al registrador de ese entonces, y el registrador les dice que sí es viable esa séptima papeleta. Y las elecciones se realizaron, digamos, con calma el 11 de marzo de 1990, y efectivamente se eligen gobernadores, alcaldes para un periodo constitucional de 1991 en adelante por 4 años, por 3 años en ese entonces se elegían, y se eligieron Congreso, diputados, concejales y gobernadores y alcaldes. Y efectivamente la papeleta, previamente el registrador había dicho que era viable, y la ordenan contar y la cuentan con más de 2 millones de votos, saca esta papeleta. Papeleta que empieza a generar un nuevo orden democrático en Colombia, con base que surge la idea del constituyente primario, pero obviamente, reitero, liderada por los estudiantes de este país. ¿Cuál fue el procedimiento que se adoptó? Pero antes de eso, es preciso analizar cuál era el sistema electoral que existía, pero también preciso analizar cuál era el mandato constitucional que existía en el artículo 218 de la Constitución vigente de ese entonces, de 1886, que daba las directrices de cómo se reformaba una constitución o la constitución vigente. Lo voy a permitir leer. Artículo 218. La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias, publicado por el Gobierno para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria.